Distribución del agua corporal. Porcentaje de agua en el cuerpo. El agua representa entre el 45% y el 75% de la masa corporal total. En mujeres consta de ser el 55% y en hombres el 60%. Esto varía según la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo de cada persona. Compartimientos del agua corporal. Tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. El IC equivale a 2/3 del líquido corporal total y el LEC equivale a 1/3 del líquido corporal total. El líquido extracelular LEC se subdivide en líquido intersticial y el plasma. En el líquido intersticial encontramos el 80% del LEC y en el plasma el 20%. El líquido intersticial ocupa los espacios microscópicos entre las células y el plasma la porción líquida de la sangre. Otros líquidos extracelulares son el líquido cefalorraquídeo, sinovial, humor acuoso, endolinfa y perilinfos. También se clasifican junto con el líquido intersticial. Factores que influyen en el porcentaje del agua. Tenemos 3: edad, sexo y composición corporal. En la edad, los cambios en la composición corporal a lo largo de la vida modifican el porcentaje hídrico. El sexo. Existen variaciones en el porcentaje de agua entre hombres y mujeres. Composición corporal. El tejido adiposo, la grasa, tiene bajo contenido de agua, influyendo en el porcentaje total del agua corporal. El balance hídrico se refiere al equilibrio entre la cantidad de agua que entra al organismo y la cantidad de agua que sale de él. Este equilibrio es muy importante porque el agua participa en muchas funciones del cuerpo, como en transportar nutrientes, eliminar desechos y mantener el volumen adecuado de los líquidos corporales. Cuando hablamos de un equilibrio, significa que la cantidad de agua que ganamos es muy similar a la cantidad de agua que perdemos. En un adulto sano, tanto los ingresos como las pérdidas suelen ser de aproximadamente 2.500 mililitros al día. Por ejemplo, si durante el día bebemos agua, consumimos alimentos y nuestro organismo produce cierta cantidad de agua, esas ganancias deben compensar el agua que eliminamos al orinar, sudar o respirar. El organismo obtiene agua a través de 3 fuentes principales. La primera son las bebidas, que aportan aproximadamente 1.600 mililitros al día. Esta es la principal fuente de ingreso de agua e incluye el agua potable, los jugos, la leche y otras bebidas que consumimos diariamente. La segunda fuente son los alimentos, que aportan alrededor de 700 mililitros al día. Muchos alimentos contienen una gran cantidad de agua, especialmente frutas y verduras como la sandía, el melón, la naranja, el tomate y el pepino. La tercera fuente es el agua metabólica, que aporta aproximadamente 200 mililitros diarios. Esta agua es producida por el propio organismo durante el metabolismo celular. Al sumar esas 3 fuentes, el organismo estaría recibiendo aproximadamente 2.500 mililitros de agua cada día. Así como el organismo recibe agua constantemente, también la pierde por diferentes vías. La principal pérdida ocurre a través de la orina, con aproximadamente 1.500 mililitros al día. Mediante la orina, los riñones eliminan sustancias de desecho y ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos corporales. Otra vía importante es el sudor y la evaporación por la piel, que representan aproximadamente 600 mililitros diarios. Estas pérdidas aumentan cuando realizamos actividad física o cuando estamos expuestos a altas temperaturas, ya que el sudor ayuda a regular la temperatura corporal. También se pierde agua mediante la respiración, alrededor de 300 mililitros al día. Aunque muchas veces no lo notamos, cada vez que exhalamos eliminamos una pequeña cantidad de agua en forma de vapor. Regulación del equilibrio hídrico. La regulación del agua corporal es fundamental para mantener la homeostasis. El agua del organismo se obtiene principalmente mediante la ingesta de líquidos y alimentos y en menor cantidad por el metabolismo celular durante la producción de ATP. El control del ingreso del agua depende principalmente de la sensación de sed.
regulada por el hipotálamo, que recibe información de los osmoreceptores cuando cambia la concentración de agua en la sangre. Si el cuerpo necesita más agua, se activa la sed para aumentar su consumo. Por otro lado, la pérdida de agua y solutos ocurre principalmente a través de la orina, además del sudor y de la respiración. Los riñones regulan la eliminación de sodio y cloruro y como el agua sigue a los solutos, por osmosis, ajustan el volumen de agua eliminado para mantener estable la osmolaridad y el equilibrio hídrico del organismo. Hormonas. El cuerpo regula constantemente el equilibrio hídrico mediante la comunicación entre el hipotálamo y los sistemas que controlan el agua, considerando la presión arterial, el volumen sanguíneo y la concentración plasmática. Las hormonas ADH y aldosterona ayudan a conservar o eliminar agua según las necesidades del organismo. Como diariamente se pierde líquido por orina, sudor y excreción, el cuerpo activa la sed cuando necesita más agua o aumenta su eliminación renal cuando existe exceso, manteniendo así la homeostasis. Aldosterona. La aldosterona es una hormona producida por la corteza suprarrenal cuya función principal es regular la excreción de potasio y la reabsorción de sodio en los riñones. Se libera cuando aumenta el potasio en sangre o disminuye la presión arterial. Actúa en el conducto colector renal, aumentando la reabsorción de sodio y favoreciendo la eliminación de potasio. Como consecuencia, el sodio atrae agua, haciendo que la sangre aumente su volumen sanguíneo y la presión arterial. Esta función es esencial para mantener el equilibrio iónico y la regulación de la presión arterial. También tenemos la hormona ADH o hormona antidiurética. Es la principal hormona que regula la pérdida de agua. Se produce en el hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis cuando aumenta la osmolaridad corporal o disminuye el volumen sanguíneo, activando también el mecanismo de la sed. Actúa en los túbulos colectores renales, favoreciendo la inserción de acuaporina 2, lo que aumenta la reabsorción de agua hacia la sangre y produce una orina más concentrada. Cuando se consume agua y disminuye la osmolaridad, cesa la secreción de ADH, disminuye la reabsorción de agua y aumenta su eliminación por orina. Además, situaciones como deshidratación, vómitos, diarrea, fiebre o sudoración intensa estimulan su liberación para conservar los líquidos corporales. Papel de los riñones. La unidad funcional del riñón es la nefrona, encargada de producir orina y eliminar desechos de la sangre. En su inicio se encuentra la cápsula glomerular o de Bowman, que rodea el glomérulo, donde comienza la filtración sanguínea y la formación de orina. Luego están el túbulo contorneado proximal, encargado principalmente de la reabsorción, y el túbulo contorneado distal, que regula el equilibrio de electrolitos. Entre ambos se encuentra el asa de Henle, que reabsorbe agua y cloruro de sodio para concentrar la orina. Finalmente, el conducto colector recoge la orina para su eliminación. Los riñones también eliminan el exceso de agua, produciendo grandes volúmenes de orina diluida. Sin embargo, si se consume más agua de la que pueden eliminar o disminuye su función, puede producirse intoxicación hídrica y edema celular. Sensación de sed. El centro de sed, ubicado en el hipotálamo, regula el impulso de beber. Cuando se pierde más agua de la que se gana, ocurre deshidratación, aumentando la osmolaridad y disminuyendo el volumen de líquidos corporales. La reducción de la volemia estimula la formación de angiosiona 2 y junto con el aumento de la osmolaridad detectado por los osmoreceptores, activa el centro de la sed. También influye en la sequedad de boca y la disminución de la presión arterial. Como resultado, aumenta la ingesta de líquidos para recuperar el equilibrio hídrico. Sin embargo, en adultos mayores lactantes o personas con confusión mental, la sed puede aparecer tardíamente, por lo que se recomienda consumir líquidos antes de sentir sed cuando existen pérdidas importantes de agua. Bien, ahora tenemos papel del agua en la temperatura corporal. Como primer punto, regulación térmica. La temperatura corporal normal se mantiene alrededor de 37 grados centígrados gracias a mecanismos de regulación controlados principalmente por el hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo.
El agua desempeña un papel fundamental porque posee una alta capacidad para absorber y transportar calor. Esto permite distribuir el calor generado por el metabolismo y evitar cambios bruscos de temperatura. Cuando la temperatura corporal aumenta, el organismo activa mecanismos para perder calor. Cuando disminuye, activa de la misma manera mecanismos para conservarlo. Como segundo punto, sudoración. Este es uno de los mecanismos más importantes para disminuir la temperatura corporal. Cuando el hipotálamo detecta un aumento de temperatura, ocurre lo siguiente. Principalmente estimula las glándulas sudoríparas. Estas producen sudor compuesto principalmente por agua y pequeñas cantidades de electrolitos como sodio y cloro, y el sudor se libera sobre la superficie de la piel. La función principal de la sudoración es permitir que el cuerpo pierda calor y evitar el sobrecalentamiento. ¿Sabían que, si una persona está deshidratada, produce menos sudor y disminuye su capacidad para enfriarse? Evaporación. La evaporación es el proceso mediante el cual el sudor pasa de líquido a vapor. Durante este proceso se utiliza energía térmica del cuerpo, por lo que se elimina calor y la temperatura corporal disminuye. Datos importantes. Este es el mecanismo más eficaz para disipar calor. Funciona mejor en ambientes secos y en ambientes muy húmedos el sudor se evapora menos y el enfriamiento es menos eficiente. Ejemplo, después de hacer ejercicio, el sudor que se evapora ayuda a que el cuerpo vuelva a una temperatura normal. Si bien es importante en el ejercicio y clima, porque durante el ejercicio los músculos producen gran cantidad de calor, por lo que aumenta la sudoración y la pérdida de agua. En climas cálidos también aumenta la producción de sudor para mantener estable la temperatura corporal. Por esta razón es fundamental mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la actividad física o de la exposición al calor. Por ejemplo, un golpe de calor. Este ocurre cuando el cuerpo no puede eliminar suficiente calor y la temperatura corporal aumenta excesivamente. Los signos principales son la temperatura corporal elevada, mareo o confusión, debilidad intensa, piel caliente y seca o con poca sudoración. Importancia clínica. Este es una emergencia médica porque puede producir daño cerebral y fallo de órganos si no se trata rápidamente.